a todas. Hoy voy a ser muy breve. Estas turbulencias de los últimos días, los ataques, las fake news, las agachadas, la demonización, las amenazas, un poco teledirigidas, ¿no?, contra mí, eh, nos refuerzan en nuestro camino de debatir con argumentos y explicaciones. Debatir es dialogar. Dialogar desde la firmeza de ciertas posiciones que a veces no son exactamente igual a las de otros compañeros y compañeras de ruta, de lucha, y a veces son contradictorias con las de otros sectores. Bueno, esa es la democracia. Nos refuerzan en ese camino de debatir, pero también nos han llevado a una reflexión, tal vez autocrítica. Varias reflexiones, pero bueno, digo una que se me ocurre: la necesidad imperiosa de mostrar el carácter colectivo de nuestras construcciones sociales, de nuestras ideas políticas que vamos elaborando por aproximaciones sucesivas de acuerdo a cómo se van dando los acontecimientos en la realidad, haciendo un esfuerzo por expresarnos, porque tenemos derecho a expresarnos, y tratando también que no nos usen, ¿no? Que no nos usen los que quieren estigmatizar a los movimientos sociales y populares, y a los que quieren hacerle daño a los procesos de transformación y de cambio positivo que creemos que vienen en la Argentina. Desde luego, nada más lejos de mi voluntad que dañar al Frente de Todos. Le agradezco a Alberto las palabras de afecto que tuvo en las últimas horas. Yo creo que nos quieren llevar de alguna manera a una cultura política muy individualista, casi empresarial. Y digo empresarial no peyorativamente, sino porque las empresas tienen dueños y quieren asociar a los dirigentes sociales, a los militantes, con la figura del gerente o del dueño, del propietario. Es una forma de subestimar mucho a la militancia, a la juventud, a las bases populares, y de hacernos creer y hacerle creer a una parte de nuestra sociedad que no hay hombres y mujeres con convicciones, con sueños por los cuales actúan, que son sueños de una vida mejor para todos los argentinos, para todas las personas. Que todos tenemos algún interés o alguna cosa fea detrás. Miren, el Movimiento de Trabajadores Excluidos se fundó en el 2001, la CETEP se fundó en el 2011, al MTE lo expresa el trabajador cartonero Sergio Sánchez, un compañero entrañable. A la CETEP su secretario general es el Gringo Castro, de Moreno, y el Frente Patria Grande es un espacio político en el que empecé a militar en noviembre del año pasado, fundamentalmente para aportar a la oposición política al macrismo. Es el espacio que hoy me toca coordinar. Son miles de hombres y mujeres de nuestro pueblo que, con errores y aciertos, trabajamos cotidianamente por la grandeza de nuestra patria, por una sociedad sin excluidos, con tierra, techo y trabajo para todas y todos, con errores y aciertos, probablemente más errores que aciertos, pero algunas cosas buenas también hemos hecho. Así que en las próximas ediciones de este programa, que lo vamos a seguir haciendo, les voy a ir presentando a algunos compañeros, compañeras, dirigentes del MTE o de la CETEP o del Frente Patria Grande, para ir hablando de los distintos temas de los que queríamos conversar, ¿no? Del programa de Tierra, Techo y Trabajo y de algunas otras cosas más. Hoy los invité a que dialoguen con ustedes a mi compañero Agustín Burgos del MTE, que trabaja en una cooperativa de construcción de Luján. ¿Ahí está Agustín? Y a Laura Sibeli, que trabaja en Villa Itatí, en Quilmes, acompañando su trabajo remunerado, acompañando emprendedores, no para el movimiento, sino para una ONG muy importante. Trabaja en relación de dependencia con esa ONG, pero que además de eso, además de las horas que ponen en su laburo para ganarse el pan, como la mayor parte de nuestros militantes, que son militantes que además se ganan el pan haciendo una actividad productiva, un trabajo concreto,
Además ponen muchas horas, mucho tiempo, mucho esfuerzo de trabajo voluntario, de trabajo gratuito en el mejor de los sentidos, de la gratuidad, ¿no? De darse al otro. En nuestro movimiento, en el movimiento de trabajadores excluidos, y que van a hablar un poco del eje de trabajo, de la cuestión de la economía popular. Así que los compañeros que están ayudando en la producción del programa, se les ocurrió pasar un video de una campaña Reciclado en Nuestras Manos, que desarrollamos desde el MTE y la Federación de Cartoneros y Recicladores. Así que con eso los dejo yo. Acá tenemos el micrófono en esta balanza que no está rota de casualidad, es una metáfora de la doble vara, de un poco de cómo está la justicia en la Argentina. No solo el poder judicial, sino la justicia en el sentido más profundo de la palabra. Es que cada uno tenga lo que merece y lo que necesita. Así que les dejamos el video y después siguen con Agustín y con Laura. Un abrazo y un saludo fuerte para todos. En el mundo se producen, empaquetan, comercializan y consumen cada vez más cosas, y todo ese proceso genera residuos. Cada persona genera alrededor de 1 kilo de basura por día, 40.000 toneladas en todo el país, 14.400.000 toneladas al año, el equivalente a 36 estadios de fútbol. Toda esta basura termina en basurales a cielo abierto o se entierra en rellenos sanitarios que hoy están al borde del colapso. Esto, además de ser dañino para el ambiente, tiene un costo económico extremadamente alto. Solo en la ciudad de Buenos Aires, el gasto por este tratamiento asciende a más de 22 millones de pesos por día. Lo único que evita que este sistema colapse es el trabajo de más de 200.000 cartoneros y cartoneras que a lo largo y ancho del país recuperan diariamente unas 10.000 toneladas de residuos. Todos estos materiales recuperados se reciclan y vuelven a la industria como materia prima para nuevos productos. Reciclar también ahorra energía. Los cartoneros hacen un gran esfuerzo desde las condiciones más precarias. Recogen los materiales en las calles o basurales sin condiciones mínimas de seguridad e higiene. Cumplen su labor a la intemperie de día y de noche en jornadas extenuantes, cargando y manipulando mucho peso. Sin embargo, la gran mayoría de los recicladores no cuentan con ninguno de los derechos laborales básicos. La enorme riqueza que generan desde la basura es aprovechada por un puñado de empresarios e intermediarios, y toda la recompensa que tienen por su trabajo son balanzas trucadas y precios viles. En definitiva, el sistema es dañino para el ambiente, costoso para la sociedad y sobrevive gracias al trabajo no reconocido ni remunerado de los recicladores. Cambiarlo es necesario y también es posible. En el mundo hay numerosas experiencias, pero no es necesario mirar muy lejos. Las cooperativas de cartoneros y recicladores de la ciudad de Buenos Aires lograron que se implemente un sistema de gestión social de reciclado, conocido y premiado internacionalmente por su eficiencia, sustentabilidad y valor social. Este modelo permitió numerosos avances: aumentar el volumen del reciclado, aumentar el ingreso promedio, eliminar el trabajo infantil, uniformes y condiciones de seguridad, entre otros. En el mundo se producen, empaquetan, comercializan. A todos y a todas, como decía Juan, a mí y a Laura en esta ocasión nos toca hablar con ustedes, intercambiar, porque bueno, entiendo que en las redes se va pudiendo opinar o preguntar acerca del eje del trabajo. Ni Laura ni yo tenemos mucha experiencia en el asunto de los medios en general y de esta red en particular. Creo que debe ser nuestra primera aproximación. Nuestra primera vez. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido, didáctico y bueno, llevadero posible. En principio, haciendo como una breve, o tratando de hacer una breve introducción, nos tocaba hablar del trabajo en términos generales y al mismo tiempo de nuestra herramienta, nuestra perspectiva, nuestro método organizativo en función de los trabajadores y trabajadoras excluidos en particular, y haciendo como una breve historización, digamos, ¿no? Creo que hay que hablar como de dos elementos concretos, digamos, ¿no? Que tiene que ver con las transformaciones que se han dado en el seno general de la sociedad, puntualmente en el sistema mundo que vivimos, que es el capitalismo,
sobre la última etapa del siglo XX En Latinoamérica. en Latinoamérica puntualmente, y al mismo tiempo un poco la emergencia de un nuevo sujeto, una nueva sujeta, que es parte, digamos, ¿no? de esas transformaciones, ¿no? Hasta mitad del siglo XX existía, digamos, ¿no? una idea, fundamentalmente a partir de la competencia de los dos polos en el mundo que habían, que era el capitalismo y el socialismo, una idea de progreso ilimitado, y eso generó, y en nuestro país tuvo una raigambre muy fuerte, la idea de que ese progreso podía hacer que todos y todas los habitantes, los ciudadanos, fundamentalmente los trabajadores, accedieran a poder tener un empleo con derechos, digamos, ¿no? En nuestro país tuvo mucha fuerza ese periodo que va entre finales de la década del 30 y principios de la década del 70, que se enmarca, digamos, ¿no? Fundamentalmente en los periodos del peronismo, digamos, ¿no? Donde había una sociedad que se daba a llamar de pleno empleo, digamos, ¿no? Que era que cualquier trabajador tenía la posibilidad de llegar a acceder a un trabajo con derechos, con aportes jubilatorios, con vacaciones pagas, con salarios y asignaciones familiares, Jornadas de 8 horas, jornadas laborales de 8 horas, se daba que perdías el laburo en una fábrica pero entrabas a otra, había un entramado productivo que había costado, digamos, mucho a una economía dependiente como la nuestra, ir generando ese proceso de industrialización. A partir de los inicios de la década del 70, por procesos más largos que tienen que ver con la instauración del neoliberalismo, fundamentalmente ese sistema mundo que es el capitalismo adquiere, digamos, ¿no? una consolidación de una estructura más injusta y sobre todo de un corte con sectores de los trabajadores que no eran necesarios para la producción de bienes y mercancías que se consumían, digamos, ¿no? Hay distintos elementos, ¿no? La inclusión de la robótica, algunas transformaciones en los procesos de tecnificación del trabajo, que se inician en los 70 acá y fundamentalmente se terminan en la década de los 90, ¿no? Y hacen que, como resultante de ese proceso, una porción importante de los trabajadores y las trabajadoras queden por fuera de ese sistema, digamos, ¿no? Por fuera de tener un trabajo en relación de dependencia que les permita sustentar su vida, digamos, ¿no? Eso en nuestro país se expresa fundamentalmente con lo que fue la generación de desocupación, digamos, ¿no? Sobre todo se empieza a ver con muchísima fuerza a mitad de los 90, y como todo en nuestra sociedad suceden cosas, podemos decir, por arriba, con esos fenómenos de transformaciones más generales, pero también suceden cosas por abajo, y el pueblo argentino se caracteriza por ser un pueblo muy inquieto, digamos, ¿no? Un pueblo que no se subsume, digamos, ¿no? a las condiciones que le son dadas por los sectores de poder, y se genera también un movimiento fundamentalmente de organización básica, pero sobre todo disruptivo, digamos, ¿no? De lucha y sobre todo callejera, que se expresa centralmente en lo que son las jornadas de lucha del 2001, digamos, ¿no? Diciembre del 2001, que se termina derrotando, se termina yendo el gobierno de la Alianza, con un movimiento social que empieza a generarse a partir de organizar esos sectores excluidos, ¿no? Empezar a organizarse con reivindicaciones muy básicas, ¿no? Que era contra el hambre y la desocupación, básicamente, ¿no? Y se inicia en esta transformación estructural, digamos, ¿no? Del capitalismo, como decía antes, aparece la emergencia de este nuevo sector, de este nuevo sujeto, que es quien es un trabajador sin derechos, digamos, ¿no? Y bueno, empezamos el recorrido de distintas organizaciones, el MT es una de ellas, en función de ver qué estrategia nos dábamos, pibe, joven, no sé. Sí, ahí si querés. Sí. Quizás Agustín y yo venimos de una experiencia militante vinculada a los movimientos desocupados en su momento, pero también que somos parte esto de pensar el sujeto y un movimiento, la irrupción de los movimientos sociales en una agenda que no estaba dentro, por lo menos, de nuestro país. Veníamos, como decíamos, en los 90, de mucha crisis, empieza la crisis económica a finales de los 90, la masa de desocupados que en una parte venía de las empresas estatales que habían sido privatizadas, pero también un sector, sobre todo muy arraigado en los barrios populares, en la exclusión de las grandes ciudades, que venía generando, tenía que sobrevivir a esta crisis, y bueno, se arman estos movimientos sociales de
de carácter comunitario, con una agenda claramente vinculada al trabajo, casi todos movimientos desocupados, movimientos populares desocupados, con distintos nombres, y el MTE ahí arranca también su trabajo en este sector que había irrumpido, que son los cartoneros, ¿no? Que no era... Históricamente teníamos aquel reciclador en el barrio, el clásico botellero a carro y caballo, y no el que venía a revolver la basura y a sacar de esa basura, sacar una ganancia en las peores condiciones, en condiciones precarias y demás. Se empieza a organizar y ahí también se empieza a pensar quién es este sector, ¿no? ¿Quién es el cartonero? ¿Qué hace el cartonero? ¿Por qué trabaja diariamente? ¿Viene todos los días a la ciudad? ¿Cuánto gana? ¿Por qué no tiene condiciones laborales? ¿A quién está haciendo ese servicio, no? Esto de está trabajando para una ciudad y esa ciudad, esa basura, en vez de irse a enterrar, termina yéndose y vuelve a la puesta en valor a la industria y empieza a generarse una actividad económica y de miles, ¿no? Porque estamos hablando de miles de personas que venían de las áreas, sobre todo los conurbanos de las grandes ciudades, tanto Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y otras ciudades, en el cual trabaja diariamente, y nosotros desde ahí, Agustín y yo nos fuimos sumando posteriormente, pero en esta dinámica de pensarse como trabajadores. O sea, creo que Argentina tiene una tradición histórica de la organización desde el trabajo, ¿no? De estar desocupado, que es no accedo al trabajo, a estoy trabajando en condiciones malas, y también hay una lectura de un mundo que cambia, que ya no era el mundo del pleno empleo, es un mundo donde no entran todos, es un mundo que excluye a un sector, es un mundo que no va a haber condiciones para todos, y también la precarización empieza a ser una forma de relación de trabajo. Ya no estamos hablando de una relación de que te contrato, empiezan estas formas precarias de contratación, que hoy casi todos estamos vinculados a monotributos, un sector grande de los trabajadores, o contratos basura y demás, y otro sector directamente no es parte de eso, inventa su trabajo, pero sin poder salir de una situación de exclusión en todo su contexto de vida, ¿no? Y también ahí yo quería agregarle lo comunitario, de los movimientos, de este sector de los trabajadores, vinculado a un territorio, vinculado a instituciones sociales de su mismo barrio, y los movimientos están ligados al trabajo y a lo comunitario, y desde ahí por lo menos nosotros pensamos el trabajo excluido y las herramientas en función de esto, pensándolo desde lo gremial, cómo mejoramos esas condiciones laborales, cómo una persona que trabaja 20 horas por día, de lunes a lunes, hace 2 mangos y no tiene ningún derecho, necesita ser incluida y reconocida porque está haciendo una tarea, y una tarea que es parte de un circuito industrial. Así como están los cartoneros, están los trabajadores rurales, están los trabajadores textiles, hay distintas formas del trabajo, y no son individuos, sino son colectivos muy amplios, y que nosotros caracterizamos en 1/3 de la población trabajadora. Entonces, la organización del trabajo para nosotros es central, y en la pelea de esas condiciones donde vamos armando lo que es la CETEP, el MTE, y en ese sentido hoy venimos trabajando lo que es pensar un eje de trabajo para mejorar esas condiciones, y para mí es algo importante pensarlo también desde los trabajadores, ¿no? Esto de que no hay recetas por afuera ni mágicas, podemos ser parte. Nosotros peleamos para que cualquier política pública para este sector debe estar incluida, debe estar tenida en cuenta. No hay soluciones mágicas, sino hay políticas concretas que van a mejorar estas condiciones, y esta es nuestra tarea cotidiana, ¿no? Organizarnos y pensar estas políticas para mejorar las condiciones generales de vida, que es esto: tener una jornada digna de trabajo, un sueldo, una remuneración digna para no ser pobre, porque estás trabajando, tener vacaciones, tener cobertura de salud, tener seguro, o si te enfermas poder seguir cobrar, o sea, cosas que serían básicas para la historia de la clase trabajadora de nuestro país. Un sector de los trabajadores hoy no accede, y eso es una responsabilidad que tenemos hacia el futuro, digo. O sea, no puede ser que un sector quede afuera de esto cuando
sabemos que se puede generar y se puede generar con políticas públicas, ¿no? Sí, me parece interesante algo que planteaba Juan al principio, esto de ir llegando como a síntesis o a conclusiones a partir de aproximaciones, digamos, ¿no? Y por lo menos en nuestra época, en nuestra juventud, en esa crisis que da con mucha claridad, ¿no? Le pega frontalmente al conjunto de la sociedad sobre finales de los 90, principios del 2000, en estas nuevas condiciones estructurales de hambre y de exclusión, cómo empezamos a buscar generar marcos colectivos para darle un plafón organizativo, digamos, ¿no? a ese nuevo sector de excluidos y excluidas, ¿no? Y creo que la economía popular, justamente una de sus características principales tiene que ver con ser una economía de subsistencia y tiene que ver con este acto creativo, digamos, ¿no? De los y las de abajo, de inventarse su laburo, digamos, ¿no? O sea, yo creo que era impensado en la década del 50, del 60, del 70 en nuestro país hablar de los cartoneros, digamos, ¿no? ¿Quién podía creer que eso era un trabajo? Por ahí la situación de los compañeros rurales es distinto, o pensar en la existencia de un polo textil organizado como cooperativa, digamos, ¿no? Porque existían las grandes fábricas textiles, porque existían las grandes marcas con sus sedes en cada lugar del globo terráqueo. Y la economía popular justamente expresa ese acto creativo, digamos, ¿no? de los y las mujeres de nuestro pueblo que se quedaron marginados de ese mercado laboral, inventándose su laburo, ¿no? Y ahí hay, me parece, en estos dos elementos que tiene que ver con la producción, pero tiene que ver con esos vínculos comunitarios, esta idea de generar una organización que sea expresión y representación, digamos, ¿no? de esos trabajos, de esos trabajadores y trabajadoras, buscando herramientas organizativas. Creo que la más representativa de nuestro país es la CETEP, hay otras, hay distintos movimientos, y buscando una forma organizativa que también permita representar las reivindicaciones más concretas de esas expresiones productivas de trabajo, ¿no? Entonces, la CETEP viene a plantear esta idea, esta necesidad, y creo que tiene que ver, como decía Lau, con esa experiencia histórica de nuestro pueblo, digamos, ¿no? De decir, hay que fundar un gremio de la economía popular, no otro tipo de herramientas, sino justamente un gremio que discuta con el Estado, que tenga una paritaria, que hable de un salario social complementario que complementa el ingreso del trabajo que se inventaron los compañeros, que puedan tener esa cobertura médica, que tengan el aporte jubilatorio, que puedan tener la posibilidad de tener vacaciones y que tengan la posibilidad también de tener mejores condiciones organizativas. Inventamos, digamos, ¿no? Esa herramienta gremial. Y en el seno de esa herramienta gremial, digamos, ¿no? Lo que venimos o hemos ido aprendiendo, ¿no? Esta herramienta que se funda allá por el 2011 es buscar cuáles son las condiciones organizativas, digamos, ¿no? Para ir generando mayores grados de articulación entre los trabajadores y trabajadoras a lo largo y a lo ancho del país. Estamos hablando de una confederación que organiza más de 500.000 trabajadores y trabajadoras a lo largo y a lo ancho del país, que tiene la vocación de ser representación de los más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras en si se quiere, ramas, decimos nosotros, porque es un sindicato de nuevo tipo, a partir de la actividad productiva que los compañeros y compañeras desempeñan. Y hay un fuerte trabajo que venimos haciendo en estos últimos años, que tiene que ver justamente con ir construyendo las demandas, digamos, ¿no? de cada rama, los tipos organizativos de cada rama, digamos, ¿no? Porque no tienen las mismas características de organización los compañeros y las compañeras de cada una de estas ramas, y poder tener un programa de reivindicación con el Estado, al mismo tiempo de generar más y mejores niveles de organización, ¿no? Ahí podemos decir, como decía Lau al principio, que hay como dos niveles, por así decirlo, no dos niveles, ese es un debate que tuvimos, ¿no? Sí. Más bien dos lógicas organizativas, una vinculada a más bien al cuidado, a la forma más comunitaria de la vida social, que en nuestro caso incluye los trabajos sociocomunitarios, que tiene que ver con merenderos, con comedores, con jardines comunitarios, con clubes de barrio. Con clubes de barrio, con orquestas comunitarias, con un enorme trabajo de recuperación de pibes de las adicciones, que es enorme el trabajo que llevan adelante los compañeros y compañeras de Vientos de Libertad, y otra parte que está más vinculada, si se quiere, al trabajo productivo en términos de o generación de mercancías o servicios, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la rama de construcción, con cooperativas que han construido viviendas a lo largo y a lo ancho del país, o mejoras de
de obra pública, digamos, ¿no? En los barrios donde habitamos. La rama de trabajadores rurales. La rama de rurales, la rama de trabajadores de la vía pública, que son aquellos que, por ejemplo, trabajan vendiendo en las ferias, en calles, o cuidan coches, lavan autos. Hay distintas formas de organizar eso. Tenemos ramas de cartoneros, o sea, cartoneros, carreros, recicladores, con distintas realidades, ¿no? Tenemos la realidad del recuperador urbano en la ciudad recolectando material, y tenemos la realidad del cartonero en un basural a cielo abierto, en el cual trabaja en las peores condiciones que puedan existir, revolviendo basura sin ningún tipo de guantes, de techo, de baño, con los pibes. Y esa es la realidad también, y trabajan, y ese material vuelve a la industria, y ese material hace ese ciclo de recuperación, pero esa persona que saca el material de la basura es totalmente excluida del trabajo y de las condiciones laborales. Tenemos en las ramas de rurales tenemos muchas realidades distintas, aquel que produce el hortícola, aquel que es un campesino y tiene sus chivos, sus cabritas, aquel que pesca. Digo, hay como una realidad muy diversa en nuestro país. Bueno, nosotros intentamos desde ahí construir y pensar con todo ese sector, porque no es una tarea nuestra, y el MTE trata de empoderar a ese sector, tiene que ser el protagonista de su propia historia, pero también de la decisión de hacia dónde quiere ir y cómo quiere mejorar sus condiciones de trabajo. Nosotros no podemos ir a decirle a alguien, esto no es así, ahora tenés que trabajar y meterte acá adentro. Lo tratamos de convencer, de buscarle forma, de discutir con los compañeros. Textiles también, esto de sacar el trabajo de una casa y poderlo llevar a un polo de forma cooperativa y poder mejorar las condiciones y tener esta frase de la casa para vivir y el polo para trabajar. Entonces, que también tus chicos no estén en el marco de tu trabajo en la vivienda. Por eso los jardines comunitarios son algo muy importante para nosotros. Nosotros vivimos la realidad que nuestros compañeros salen a cartonear con el pibe, que está en la quinta con el pibe, y entendemos que la niñez, ese es nuestro futuro y hay que cuidarla. Y en ese sentido hemos armado jardines, clubes y demás, pero también ahí empezamos a hoy encarar otro lugar de trabajo que está muy está invisibilizado quizás muchas veces desde las mujeres, que es el trabajo de cuidado, pero también el trabajo comunitario de cuidado, que es esto de el comedor, la copa de leche, la guardería, donde un montón de compañeras y compañeros se encargan de cuidar los chicos y no tienen un reconocimiento formal de esa tarea y no tiene condiciones, y son tareas hechas desde el amor, pero son trabajo, y ese trabajo hay que reconocerlo. Entonces también el trabajo sociocomunitario hoy está debatiendo su rol como trabajadores, y creemos que toda esta diversidad del trabajo puede mejorar sus condiciones si hay políticas públicas en ese sentido y voluntad política para transformarlo. No creemos que se va a resolver por el esfuerzo individual, sino por esfuerzos colectivos, pero que también el Estado tiene responsabilidad para poder transformar esas condiciones de trabajo, pero además la obligación. O sea, nosotros tenemos convenios de derechos laborales y que lo tienen que tener todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Entonces no puede haber un trabajador que trabaje en un basural pinchándose con las manos, sacando basura, con sus hijos al lado, porque estamos no siendo consecuentes con los derechos de todos los trabajadores y todos los ciudadanos de este país. Entonces, cuando nosotros peleamos por los derechos, lo que hacemos es pelear por algo que todos acordamos dentro de la Constitución, y que hay una responsabilidad de quien gobierna y del Estado de resolver esto, porque no hay trabajadores de segundo y trabajadores de primero. Hay trabajadores y trabajadoras en este país que son los que ponen adelante y llevan adelante la patria desde distintos lugares. Entonces, es muy importante entender esto. Nosotros no queremos limosnas, lo que queremos es mejorar nuestras condiciones, la de nuestros compañeros, y eso se hace si hay un acompañamiento en las políticas públicas. Los cartoneros viven día a día, como decía Agustín, nosotros hemos peleado por el salario social complementario. El salario social complementario no es un plan, es un reconocimiento que ese trabajador no alcanza
a poder llegar al salario vital y móvil, que hoy está entre, no sé en cuánto quedó. Va a quedar en 16.000 pesos, que además... 25 en diciembre. Claro, Estaban una familia pesos, necesita 40.000 pesos para no ser pobre en este país hoy. Ninguno de nuestros compañeros no es no pobre y ni siquiera no es indigente. Entonces, ese salario lo que hace es reconocer una parte por parte del Estado de ese trabajo, para que la otra parte del ingreso es lo que el trabajador diariamente hace desde el cartoneo, desde lo textil y demás. Entonces, nosotros estos derechos que los hemos conseguido los defendemos y creemos que deben ser ampliados, que no alcanza solamente con eso, sino con un reconocimiento, realmente no se sabe hoy cuántos trabajadores no están anotados en ningún lado, no tienen seguridad social, no tienen un montón de estas condiciones que decimos, y esto debe ser garantizado a nosotros por el Estado, y nosotros nos reconocemos como una expresión gremial de una gran parte de esos trabajadores, desde la CETEP y desde el MTE como parte de la CETEP. Sí, ¿no? Y entra en cuestión, me parece que estaba bueno que dejabas un poco el pie, porque también, bueno, hay que ver para muchas de las personas tal vez que ven el programa o que siguen un poco, sobre todo a Juan, no tanto a nosotros, ¿qué es esto, digamos, ¿no? O sea, cómo concretamente se manifiesta o se expresa la economía popular, porque por ahí lo que ven son los titulares de los grandes medios cada vez que irrumpen masas de hordas de pobres, de sectores los más empobrecidos de la sociedad en una movilización, en un reclamo, pero bueno, no conocen tan profundamente estas situaciones que narraba muy bien Lau, y que para nosotros es como un poco el rol de la herramienta que buscamos construir, ¿no? Digamos que es este sindicato, que es un sindicato de nuevo tipo. Yo me acuerdo en los 90, ¿te acordás? Había una frase que habían desarrollado los compañeros de la CTA, que en su momento buscó ser expresión de trabajadores ocupados con derecho y trabajadores ocupados, que decían como que la fábrica era el barrio, digamos, ¿no? O sea que ya no existía ese entramado productivo, y bueno, en el barrio nos organizamos. La maqueta social se le decía en ese momento. Somos viejos con Agustín, viejos militantes. Tenemos experiencia. Sí. No es tan viejos, no, pero tenemos experiencia, algunas canas tal vez, pero y el rol de nuestro sindicato es de negociación y tensión con quien de muchas veces depende la dignidad del trabajo de nuestros compañeros y compañeras, que habitualmente es el Estado en sus distintas, digamos, ¿no? En sus distintos niveles. Puede ser un municipio en la discusión de un basural, porque los compañeros y compañeras que trabajan en un basural están evitando que se entierre basura, que empeoren las condiciones ambientales, incluso muchas veces mejorando la calidad de la vía pública, porque hay mucha de esa basura que estaría desparramada, porque tampoco los municipios dan abasto para juntarla, etcétera, etcétera. No pueden ni siquiera brindar los servicios básicos de los vecinos, con las provincias en otros casos, o con la nación, con algunas peleas más generales de la política pública. Entonces tiene algunas características de representación frente a esa patronal encubierta que es el Estado, de nuestros compañeros y compañeras, o quien debería por derecho brindar esas condiciones de trabajo, pero también como la necesidad de, en muchos casos, canalizar, o no me atrevería a decir importar una receta, pero sí compartir las distintas experiencias en pos de generar mejores niveles de organización de los trabajadores y las trabajadoras, porque el neoliberalismo fue la transformación estructural de la sociedad, pero también la construcción de algunos valores que tienen que ver con la individualidad, con el sálvese quien pueda, con que lo que le pasa al otro no es un problema, con la cultura del descarte, como dice el Papa Francisco, y justamente una herramienta como la nuestra tiende a decir: solo no podemos, no hay sálvese quien pueda, somos toda esta masa de excluidos, pero además no somos un tarrito vacío que no tiene experiencia, que no sabe qué hacer y tiene que esperar las dádivas de un Estado y de un plan social. Para nada. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular chorrean dignidad, porque justamente son quienes toman en sus manos la posibilidad y la necesidad de generar ese trabajo, de tener la subsistencia de su familia, y en las peores condiciones del país y en las peores condiciones de vida las han generado. Entonces tenemos una tarea, me atrevo a decir, de contagio, digamos, ¿no? Entre una experiencia y otra. La de los cartoneros es muy interesante, que se ha dado a lo largo y a lo ancho del país, que es justamente decir, bueno, nos organizamos de esta manera, ¿cómo podemos ayudar a compañeros que se organicen
tal vez no de la misma manera, pero de otra manera en otros lugares, y ese para nosotros es el rol de la organización, ¿no? En esta representación, pero a la vez organización, y también es nuestro rol como militantes, digamos, ¿no? Porque tal vez hemos pasado, yo me acuerdo de tu productivo de serigrafía, hemos sido parte, bueno, yo trabajo muchos años en una cooperativa de construcción, tuve la suerte de aprender el oficio, pero sobre todo de trabajar con muchos compañeros y compañeras, hacer un montón de obras que eran necesarias para la ciudad que habito, pero nos mueve, digamos, ¿no? Como decía Camilo Torres, ¿no? Que uno puede entrar a militar por la panza, por la cabeza, por el corazón. Nos mueve mucho más el corazón y la cabeza que la panza a los militantes, digamos, ¿no? Porque por ahí hemos tenido por suerte poder haber vivido otra realidad, pero la verdad que nos conmovemos mucho con otras realidades muy duras que viven nuestros compañeros. Y justamente nuestro rol es ensamblar esas realidades, poder buscarle formas organizativas, eso que también dice el Papa de que los trabajadores de la economía popular son poetas sociales. Bueno, es como un poco inventar, como muchos compañeros y compañeras inventaron ese laburo. Bueno, esta herramienta trata de inventar una forma organizativa que pueda representar a los trabajadores y las trabajadoras y al mismo tiempo ir generando y recreando, digamos, ¿no? Esas formas organizativas que, bueno, tratábamos de repasarlo un poco en esta idea de las ramas, pero al mismo tiempo tiene como una fluctuación permanente. Lamentablemente en los últimos años hemos visto que a contramano de lo que quisiera cualquier gremio, nuestro gremio ha crecido, lamentablemente por las condiciones de injusticia que ha generado el gobierno actual, que por suerte y por conciencia popular esperemos que este 10 de diciembre se vayan con las valijas bien puestas, pero se ha acrecentado eso y probablemente eso nos demande nuevos esfuerzos para pensar y recrear estas formas organizativas, estas ideas, estas recetas que se van construyendo, ¿no? Esperemos que se haya podido entender esto de qué es la economía popular, qué son los trabajadores de la economía popular. Nosotros todos los días estamos tratando de mejorar estas condiciones, de seguir organizándonos, pero la verdad es que lo hacemos realmente con el corazón y con el compromiso de tener una patria más justa y una vida digna para todos los habitantes de este país.